Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a seguir con nuestra enseñanza de Juan capítulo 6. Hoy estaremos viendo la primera parte de esta enseñanza porque es bastante largo. Como les dije antes, la idea no es terminar el Evangelio de Juan así y decimos que hemos terminado Juan como hicimos con Gálatas. Eso no es la idea. No queremos terminar Juan como lo hicimos para decir que hemos terminado Juan tal como terminamos Gálatas. Pero queremos ir despacito para poder comprender lo que dice las Escrituras. Por eso que les animo, hermanos, que vayan estudiando este libro por vosotros mismos en casa. Vayan leyendo Juan, estudiando Juan. Y tenemos comentarios bíblicos. Comentarios bíblicos. Yo no aconsejo mucho las Biblias de estudio. Prefiero más comentarios bíblicos que da un resumen general de lo que dice o de lo que comprende el autor de este comentario. Pero no hay nadie mejor que el Espíritu Santo mismo para enseñarnos la palabra del Señor. Así que vayan leyendo el Evangelio de Juan. Adelántame, si no hace falta que ustedes vayan al mismo paso que yo voy, porque puedo tardar casi un mes en un mismo capítulo. Así que pueden ir adelantando hasta terminarlo. Y si tenéis preguntas y dudas de estas cosas, podemos mirarlo los jueves, los sábados cuando hacemos el discipulado. Así que la semana pasada estuvimos hablando de la exhortación de Jesús a las personas que habían seguido, lo habían seguido desde el otro lado del mar de Galilea hasta Capernaum. Había un grupo de personas que habían tomado la decisión de seguirle. Y como vimos, Jesús sabía el motivo por el cual esta gente lo seguían. Hablábamos de que el motivo por el cual ellos seguían a Jesús no era porque ellos tenían ganas de la palabra, se habían llenado tanto de la palabra que querían más. Jesús sabía el motivo y no era porque habían aprendido algo de Jesús, pero simplemente porque querían más pan. Ellos tenían hambre, querían más pan. Porque imagínense, hermanos, seamos honestos. Si tuviéramos a alguien aquí que cada día, si quiere desayuno, te hace el desayuno que tú quieres, quiere la comida, te hace la comida que quieres, y quiere la cena, te hace la cena que tú quieres, sin que te esfuerces, ¿acaso tendremos ganas de trabajar? De ninguna manera. Nos quedaremos en casa porque si la persona puede hacer milagros y tenemos comida, obvio que puede hacer milagros si tenemos el alquiler también pagado y tenemos los gastos pagados. Así que esta gente seguía a Jesús porque había algún interés detrás de su seguimiento a Jesús. No era porque habían entendido las Escrituras y ellos querían más, sino que lo seguían porque Jesús les dio de comer. Algo que llevó a Jesús a exhortarles Jesús les exhortó que ellos deberían poner su energía en buscar la vida eterna que Él, Jesús, puede darles. No poner su energía en buscar cosas temporales que terminan. Lo mismo es para nosotros hoy en día. Nosotros tenemos que esforzarnos más en buscar las cosas eternas. No estoy diciendo, ni la Biblia está diciendo que tenemos que ser vagos, que no tenemos que trabajar, que no tenemos que guardar dinero para mañana, no, dice que no tenemos que, eso no tiene que ser el principio, el enfoque de nuestras vidas. El enfoque de nuestras vidas tiene que ser Cristo. La manera que vivimos nuestras vidas tiene que ser para la eternidad. Así que como vimos que Jesús en ningún momento minimizó el trabajo en sí. Él nunca minimizó el trabajo en sí, sino que poniendo énfasis en lo más importante. Y lo más importante en el cual Él ponía énfasis era la fe en Él. Él ponía énfasis en la fe en Él. Así que hablamos también de que las personas son más atraídas a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y eso es cierto. La gente son más atraídas a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Y dimos un ejemplo de que si ponemos una señal o una pancarta que dice que hay comida y dinero gratis, la gente se reunirá en multitudes. Eso sí que es obvio. Si ponemos aquí que todos los días damos comida gratis y 100 euros gratis todos los días del año, no habrá manera de descansar aquí. La gente vendrá en todo momento. Pero si ponemos algo que tiene que ver, una gran pancarta que dice que aquí vengan a buscar la plenitud espiritual y la vida eterna. Quizás 1 de 1 millón o quizás nadie ni tendrá el tiempo ni para parar. Como les dije que una vez una señora me llamó
preguntando si nosotros como iglesia damos alimentos como las demás iglesias lo hacen. Es que nosotros damos alimentos, pero es alimento espiritual. No nos enfocamos en el alimento físico. Porque hay gente que buscan congregarse, buscan congregaciones por el alimento en sí que dan. Y tristemente no es culpa de ellos, porque en el pasado eso ha sido o sigue siendo de alguna manera un mecanismo, o no solamente eso, pero haciendo teatros en las calles para invitar a los jóvenes para que vengan. Pero esos jóvenes cuando llegan, ellos no llegan con el conocimiento o con el deseo de buscar a Dios, pero simplemente les gustaron el show que hicieron ahí en la calle. Así que con todo eso, Jesús terminó diciendo a sus oyentes que Él es la persona aprobada por Dios para cumplir todas las promesas de Dios. Así que Él es la persona aprobada por Dios. Jesús es el sí y amén de Dios. Porque cada reino, escucha bien hermanos, cada reino, cada país, cada institución, cada gobernación o cada organización, cada gobierno, cada reino tiene un sello y sus leyes. Cada reino. Aquí en España, le comentaba ayer durante el discipulado que hay algunos países africanos como Camerún y el mío, no podemos tener doble nacionalidad, como Ghana también. Escuché la historia de un muchacho que tenía el DNI de su país, o de la documentación de su país, dentro de su pasaporte. Él lo tenía dentro de su pasaporte y se fue a inmigración para hacer un trámite y la policía abrió el pasaporte y se dieron cuenta que él aún guardaba la nacionalidad de su país, porque tenía la documentación legal ahí. Y ahí directamente le destruyeron el pasaporte. Él perdió su nacionalidad española por intentar de mantener las dobles nacionalidades, después de haber jurado que negaba su nacionalidad para abrazar la nacionalidad española. Lo mismo es para el reino de Dios. No podemos tener dobles nacionalidades. No podemos ser de nacionalidad terrenal y ser al mismo tiempo de nacionalidad celestial. Es imposible. Y en el reino de Dios tenemos una sola nacionalidad, si es la nacionalidad del reino o la nacionalidad de la tierra. Así que no podemos vivir con dos normas o dos leyes. Somos de un reino, de la tierra o de Dios. Así que después de haber oído a Jesús, la multitud empezó a hablar. Ellos escucharon toda la exhortación de Jesús. Pero toman en cuenta, hermanos, que las personas con quien Jesús hablaba no era un público de personas nada más inculto. No era un público que eran solamente personas que tenían hambre cualquiera. No. Dentro del mismo público habían líderes religiosos, habían fariseos, habían líderes judíos entre el público que andaba o perseguía a Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque después las preguntas que ellos hacen no son preguntas cualquiera, son preguntas específicas para poner a prueba a Jesús, que solamente los líderes religiosos pueden hacer ese tipo de pregunta. Y al final de Juan capítulo 6, Juan nos hace entender que Jesús estaba en una sinagoga dando toda esa charla que él está dando. Así que habían líderes religiosos entre las personas que estaban ahí. Así que nuestro tema de hoy, como lo podéis ver, es Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida. Como le dije antes, es la primera parte. Y vamos a leer nada más Juan capítulo 6, de versículo 28 a 34. Es bastante corto. Juan 6, 28 a 34. Juan 6, 28 hasta y 34. ¿Lo tenéis? Juan 6, 28 hasta 34. Así que vais a ver que la versión que yo estoy usando aquí será un poquito diferente de la versión que tenéis en la pared, ¿vale? Pero es la misma cosa, porque yo uso la nueva traducción viviente para el español para mí. Pero vamos a seguir Juan 3, de 28 hasta 34. Dice, pero vamos a basarnos sobre la versión Dios habla hoy, que es lo que usé para preparar la enseñanza. Dice Juan 6, 28 hasta 34. Nosotros también queremos, eso es cuando Jesús le dijo que Él era el sello de Dios, que tiene el sello de aprobación de Dios, después de toda la charla que vimos el domingo pasado. Y la gente contestaron diciendo, 28, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Voy a leerlo desde aquí. Entonces les preguntaron,
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esa es la obra de Dios. Ellos preguntaron, ¿qué podemos hacer? Y Jesús le contesta, esa es la obra de Dios, que creen en aquel que Él ha enviado. Le dijeron, entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creemos? ¿Pueden imaginar eso? Son gente que acaba de seguir a Jesús. Gente que estaban ahí cuando Jesús estaba multiplicando el pan. Ellos vuelven otra vez a pedir más señal. ¿Qué pues? Para que creamos. Y luego Jesús contesta, ¿qué obra haces? Ellos dicen, ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les dijo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre, el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, ellos dicen, Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Amén. Amén. La gente hace preguntas a Jesús sobre las señales que Él puede demostrarle para demostrar que Él ha sido enviado por Dios. Ellos hacen esta pregunta en el versículo 28. ¿Qué podemos hacer para poner en práctica? O dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué podemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, ¿qué debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué debemos hacer para cumplir la voluntad de Dios? Eso suena como alguien que tiene mucho interés en crecer, ¿no? Que cuando leemos eso, digo, wow, esta gente ya se les tocó la palabra de Jesús, ellos están dispuestos ahora para cambiar sus vidas, ellos están tomando decisiones. Suena gente honesta, gente que tienen deseos para hacer la voluntad de Dios según las enseñanzas de Jesús. Uno puede pensar que sí, han comprendido algo, han aprendido algo. Pero el problema aquí, hermano, es que los judíos tenían un concepto diferente en relación a la salvación. Ellos tenían un concepto totalmente diferente y sigue teniendo de alguna manera un concepto totalmente diferente en relación a la salvación. Ellos basaban su salvación en la relación con su linaje. Primeramente, siendo el pueblo elegido de Dios, ya se consideraban perfectamente diferentes de los demás pueblos y listos ya para la salvación. Por ser el pueblo elegido de Dios, ellos ya pensaban que por eso se salvaban y por cumplir las leyes de Moisés. Así que por ser judío, para ellos eso ya era salvación, o era suficiente para estar en una buena posición ya con Dios. Y por cumplir las leyes de Moisés, eso aún le hacía aún mucho más santo. Con eso, ellos pensaban que era suficiente para alcanzar la salvación de Dios. Por eso que un joven, si vamos leyendo en Lucas capítulo 18 a 30, un joven rico se acercó a Jesús y corrió detrás de él. Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? No es que Jesús está diciendo que él no es bueno, pero otro día entraremos en esa enseñanza, pero el punto aquí es que Jesús les dice, tú conoces la ley, porque el hombre pregunta directamente, su pregunta aquí es, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice que tú conoces la ley. Y le cita algunas de las cosas de la ley. Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, que no matarás, no hurtarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús le cita la ley. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer para heredar el reino de los cielos? Pues eso es lo que tienes que hacer, la ley, y lo cita algunas cosas como no adulteras. ¿Por qué? El hombre buscaba una manera fácil para entrar en el reino de los cielos. Y él quería saber cómo él podía entrar en el reino de los cielos. Su idea en sí no era una manera de tener una buena relación con el Señor, pero él quería entrar directamente en el reino de los cielos. Pero si ponemos la ley, nadie puede cumplir la ley en sí. La ley fue dada para demostrarnos que nosotros somos pecadores. Pero ese hombre, si vamos leyendo Lucas capítulo 18, de 18 a 30, ese hombre confirmó que él había cumplido todas esas cosas de la ley, tal como Jesús lo citó desde su niñez.
Y dice la palabra que Jesús lo miró y lo amó, que Jesús lo miró y lo amó. Pero cuando Jesús tocó una parte muy importante en la vida de ese hombre y le dijo, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y después sígueme, dice la palabra que el hombre se fue bastante triste porque tenía muchas posesiones. Pero si él pudo haber cumplido la ley, pero había una cosa aún en su corazón que era la avaricia. Hay muchas cosas a veces que tenemos esa tendencia de compararnos con otros. Quizás hay personas que oran solo 5 minutos y nosotros podemos orar 2 horas y pensamos que somos más santos que esas personas. Pero no es la intensidad o no es la demostración de lo que nosotros podemos hacer. Dios conoce el corazón de cada persona y sabe si de verdad una persona es íntegra delante de Él o una persona no lo es. Este joven parecía un joven bastante íntegro cuando se acercó a Jesús con todo la elogía de que Él había cumplido toda la ley. Pero cuando Jesús le dijo de vender sus cosas que él tenía y entregar el dinero a los pobres y después de ahí seguirle, dice que él se fue triste. Algo similar ocurrió en Capernaum entre Jesús y la multitud. Algo similar ocurrió cuando la multitud le preguntó a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para poder tener una buena relación con Dios? ¿Qué podemos hacer para poder cumplir la voluntad de Dios? Uno puede pensar que ellos era como un amor profundo hacia las escrituras que Jesús había enseñado. Jesús hubiera celebrado de verdad. Una pregunta así merece ser celebrado. Es cuando Pablo predicó en Hechos, el día de Pentecostés, que cuando descendió el Espíritu Santo, la gente les insultaban que estaban borrachos. Y Pedro salió y dio su primera predicación. Y la gente se convirtieron. Dice que la palabra de Pedro traspasaron sus corazones. ¿Y qué hicieron? Preguntaron, hermano, ¿qué debemos que hacer? Eso es una señal de arrepentimiento. Alguien leyendo eso puede pensar que ellos se habían arrepentido. Habían llegado a este punto que ellos querían saber qué deberían hacer para heredar el reino de los cielos. Jesús tenía que haber estado ahí celebrando y jubilando que wow, por fin han escuchado la palabra, han creído. A lo contrario, Jesús no hizo algo así. Él no celebró la pregunta que esta gente se lo hicieron. Él no celebró nada de eso. A lo contrario, Él dice, esta es la obra de Dios, que creen en el que Él ha enviado. Dios no está buscando que nosotros nos matamos esforzándonos. Él quiere obediencia. Y la obediencia principal es nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios desea para su iglesia. Es lo que Dios desea para el mundo. La obra de Dios, en otras palabras, es que esta es la voluntad de Dios, que creen en Él que Él ha enviado. Debemos creer en Jesús, porque creer en Jesús, hermanos, es una palabra activa. Uno no puede decir que yo creo en Jesús y sigue viviendo de la manera que vivía antes de escuchar el Evangelio. Una persona que cree en Jesús tiene un cambio en su estilo de vida. La fe en Cristo Jesús transforma las vidas. Es imposible creer en Jesús y tu vida permanezca igual. Solamente leemos todo lo que hemos visto hasta ahora, desde Juan capítulo 1 hasta el 6 donde estamos. Cada persona que encontró a Jesús hubo un cambio en su vida. Así que es imposible que uno encuentre a Jesús y su vida no cambia. El propósito de la vida, empezamos a darnos cuenta del propósito de la vida cuando tengamos un encuentro con Jesús, cuando nosotros nos acercamos a Él. Así que creer en Jesús es una palabra activa. Hablamos de eso en una enseñanza que dimos antes, de qué es creer en Jesús, que nosotros no podemos decir que creemos en Jesús y nuestras vidas permanezcan de la misma manera, que tenemos que demostrar nuestra fe en Cristo Jesús con nuestra manera de vivir. Así que creer en Jesús, en el sentido de que la Biblia enseña, es confiar en Jesús y confiar en sus enseñanzas. Creer en Jesús es confiar en Jesús y confiar en sus enseñanzas. Y no solo eso, sino que debemos vivir conforme a esas enseñanzas de Jesús. Eso es creer en Jesús. Confiar en Jesús, confiar en sus enseñanzas y vivir conforme a lo que Él enseña. Así que lo que Dios demanda de cada uno de nosotros es obediencia y no sacrificios.
Él demanda obediencia y no sacrificios. La salvación es por la fe en Cristo Jesús. Ahí viene nuestra salvación. Y cuando la salvación cuando la salvación entra en nuestras vidas, o cuando recibimos la salvación, debe haber un cambio de estilo de vida. Es imposible ser salvo o ser salva con el mismo estilo de vida de antes de escuchar la palabra de Dios. Así que, ¿cómo podemos saber si una persona es salva? Dice las Escrituras que por sus obras. ¿Cómo lo vamos a conocer? Por la manera que ellos viven sus vidas. Por sus frutos lo conocerán. Por sus frutos lo conocerán. Así que es mucho más obvio, si yo quiero saber si alguien de verdad se ha convertido, examinando su manera de vivir, es obvio saber si la persona es creyente o no es creyente. Así que la palabra creer, hermano, es clave en el entendimiento de la salvación como enseñanza del Nuevo Testamento. Escuche bien, la palabra creer es clave en el entendimiento de la salvación como enseñanza del Nuevo Testamento. Si tenemos confundido qué quiere decir la palabra creer, si no entendemos qué quiere decir la palabra creer, podemos nosotros mismos pensar que somos salvos, pero que no lo somos. Por eso que Jesús dice que en los postreros días, ¿qué pasará? Muchos dirán a Él en ese día, el día de juicio, que Señor, hicimos esto a tu nombre, Señor, estuviste en nuestra iglesia, estuviste haciendo eso, o hicimos esto. Él dirá, pero no os conozco. Porque podemos pensar que somos salvos, pero que no lo somos de ninguna manera. Así que el significado de la palabra creer es confianza. Confianza. Cuando yo digo que yo creo en Jesús, es porque yo tengo confianza en Jesús. La palabra salvación debe ponerse, es como poner nuestra confianza total en la obra redentora de Jesús, en la persona de Jesús. ¿Habéis visto los paracaidistas cuando ellos saltan de un avión? Tienen confianza total a sus paracaídas cuando ellos saltan de unos 5,000 metros de altura de la tierra. Cuando ellos saltan, ellos no saltan porque son pájaros. Ellos tienen su plena confianza en las paracaídas que llevan en su espalda. De la misma manera, ese es el mismo enfoque humano que nosotros los cristianos tenemos que tener. Es en Jesús en quien tenemos que tener nuestra confianza absoluta en todo. La salvación y la provisión de nuestras necesidades diarias. Y no en las personas, ni en los gobiernos, ni en nosotros mismos. Así que la salvación es esencial, o creer en Jesús es esencial para nuestra salvación. Y una cosa muy importante, hermanos, fíjense que cuando Jesús habla de obras, porque ellos hablan de obras, cuando Jesús habla de obras, Él pone la obra en singular, pero ellos hablan de obras en plural. ¿Qué pues? Dice, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creemos? ¿Qué obra haces tú? Y luego dice aquí, Jesús le respondió, esta es la obra de Dios. Perdón, aquí mismo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras? ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero Jesús no les habla de las obras de Dios. Jesús le habla de la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Jesús le responde, la obra de Dios es que creen. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente le gusta enfatizarse en las cosas que pueden hacer para ganarse la salvación. No podemos hacer nada para ganar la salvación. Hay una sola cosa que Dios demanda de nosotros para ganarnos la salvación o para ser salvo, que es creer en Jesús, a la persona que Él envió. Nada más eso. Y creer en Jesús, hermanos, debe llevarse con un cambio de estilo de vida. Nuestras vidas deben demostrar que de verdad nosotros hemos creído en Jesús. Porque no podemos decir que hemos creído en Jesús si nuestras vidas siguen de la misma manera. Así que lo asombroso de todo eso es cuando Jesús le dijo que eso que empeorar las cosas. Uno puede pensar que lo que Jesús le dijo quizás puede hacer que ellos se enfadan, o que ellos se arrepienten, o que ellos se acercan a Jesús y que, ay, Señor, tiene razón lo que acaba de decir, que nosotros hemos pecado contra Dios, pero nosotros tenemos que confiar en la persona que Dios envió. Pero uno puede pensar que eso llegará, pero ellos toman la decisión
en vez de arrepentirse y reconocer lo que Jesús ha hecho, ellos entran otra vez para cuestionar a Jesús. Y luego le cuestionan. Recuerden, hermanos, son las mismas personas que estuvieron hace un par de días el otro lado de Mar de Galilea, comiendo el pan que Jesús había multiplicado, 5 panes y 2 peces. Y ahora cuestionan a Jesús diciendo: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creemos? ¿Qué obras haces? Es que algunas de las personas de la multitud estuvieron en el templo con Jesús. Cuando Jesús sanó al hombre que llevaba 38 años paralizado, ellos estaban ahí en el templo con Jesús. Seguramente que algunos de ellos estaban en el templo. Y seguramente que todos ellos estuvieron con Jesús en el otro lado de Mar de Galilea, cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas con 2 panes y 5 peces. Estoy seguro de esto, que los que le siguieron al lugar donde Él multiplicó el pan, habían algunos de ellos en el templo. Pero los que están ahora mismo en Capernaum cuestionándole así, es obvio que ellos estaban con Él cuando Él multiplicó los panes. Pero aquí ellos están preguntando: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creemos? ¿Qué obras haces? Y no solamente eso, ellos agregan aparte de eso, dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Así que citan hasta las escrituras. Les dio a comer pan de cielo. Aquí está hablando de Dios, que Dios les dio a comer pan de cielo. Pero ellos tienen un entendimiento equivocado, porque Jesús les llega a corregir, que vamos a ver después. Así que ellos entienden que no fue Dios quien les dio de comer, pero que fue Moisés la persona quien les dio de comer. Es que ellos no entendían que fue Dios quien les alimentó a sus antepasados con el maná, que ellos dicen que Él nos dio de comer. Ellos pensaban que era Moisés. ¿Por qué ellos pensaban? Uno puede decir que no, pero aquí no dice que ellos mencionan a Moisés. Vamos a ver más atrás o más adelante que Jesús mismo lo menciona de eso. Pero también quiero que vean que Jesús aquí les corrige un punto muy importante. Porque en Deuteronomio capítulo 18, no sé si lo tengo ahí. No sale. Pero en Deuteronomio capítulo 18, de versículo 15 a 18, es ahí donde Moisés habló de las cosas que Dios había hecho, que milagrosamente Moisés le habló de una persona que tenía que venir, una persona que tenía que hacer las mismas cosas que él había hecho, y Moisés habló con el tema de la alimentación también. Pero Jesús le corrige aquí, hablando de Deuteronomio capítulo 18, diciendo así: entonces Jesús les dijo, en verdad les dijo, que no es Moisés él quien les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Para entender este pasaje, por favor, apunta Deuteronomio 18 de 15 a 18. Deuteronomio 18 de 15 a 18. Porque los judíos afirmaban que el Mesías debería hacer las mismas obras milagrosas como lo hizo Moisés. Eso es el pensamiento que ellos tenían. Pensaban que cuando vendrán el Mesías, Él va a hacer las mismas obras que Moisés hizo. Por eso que ellos tenían esa expectativa. Cuestionaban a Jesús para que Jesús les enseña qué obras puede hacer Él para demostrar. Porque eran personas que creían más en temas de vistas. Como personas que cuando van a una iglesia donde la gente no se tiran en el piso para caer, donde no gritan en lenguas, no hacen todas esas cosas, para ellos el Espíritu Santo no está en este lugar, porque son personas que viven según, ellos creen según lo que ellos ven, no les importa la palabra que se predica. Así que en esta misma declaración de Jesús, presta atención hermano, en esta misma declaración de Jesús, Él les amonesta en 2 puntos muy importantes, 2 puntos muy importantes. Él les hace ver que fue Dios y no Moisés quien les dio el maná. Fue Dios quien les dio el maná y no Moisés. Y el segundo punto que les hace ver es que el verdadero pan del cielo es Jesús, que no es el acto pasado, sino una realidad presente. Jesús es la realidad presente. Es Él el verdadero pan que da vida, no lo que ellos comieron en el desierto.
Así que el pan de Dios, hermanos, que desciende del cielo, da vida al mundo. Es lo que Jesús nos explica aquí. El pan de Dios que desciende del cielo da vida al mundo. Y Jesús es este verdadero pan de Dios que descendió del cielo. Y esa es la razón de la venida de Jesús. Para dar vida al mundo, para darle vida a usted, para darle vida a mí, para darle vida a cualquier persona que quiere vida eterna. Tal como él mismo lo dijo a Nicodemo. No sé si se acuerda cuando veíamos Juan capítulo 3, cuando un señor que se llama Nicodemo se acercó a Jesús y para preguntar: maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque las obras que tú haces nadie puede hacerlo solamente si Dios está con él. Y Jesús le contesta claramente, después de decir que es necesario que él nazca de nuevo, y en el versículo 14 a 17 Jesús le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó, ese es el versículo más famoso, Juan 3:16, que la gente lo citan mucho sin tener el contexto de Juan 3:14, porque el contexto de Juan 3:16 está en Juan 3:14 a 15. Así que antes de citar Juan 3:16, intenta de comprender lo que dice Juan 3:14. Juan 3:14 está simplemente diciendo que también, tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, sea levantado de la misma manera. ¿Se acuerdan de la historia cuando tratamos este pasaje de Juan 3? Que hablamos de que los hijos de Israel se estaban murmurando contra el Señor y Dios mandó serpientes venenosas al campamento para que le mordieran. Y muchos de ellos murieron, miles de ellos murieron ese día. Y clamaron a Moisés que por favor perdónanos, hemos pecado. Moisés clamó a Dios y Dios le ordenó a Moisés de hacer una serpiente de bronce y lo ponía en un poste en el medio del campamento, y todos aquellos que miraran esa serpiente vivirán. Jesús está diciendo que de la misma manera que Moisés levantó esa serpiente, no es que la serpiente en sí tenga algún poder, es la fe en la palabra de Dios y mirar esa serpiente que trae vida. Así que es la misma fe en la cosa que en la crucifixión de Jesús. La cruz en sí de Jesús no tiene ningún poder en sí, porque la cruz no era un símbolo religioso o un símbolo bueno para ver. Solamente los criminales estaban crucificados en una cruz. Es lo que pasó en esta cruz. Y cuando miramos esta cruz, el efecto que tiene esta mirada en esta cruz es lo que nos da vida eterna. Nuestra fe en lo que Jesús hizo en esta cruz es lo que nos da vida eterna. Porque Jesús dice en el Juan 3:16 que pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Lo mismo que él intentaba de explicar a esta gente en la sinagoga de Capernaum, que él es este pan de vida que descendió del cielo para dar vida a la gente. Una vida según Dios, no una vida según nuestras perspectivas humanas. Y esta vida está abierta no solamente para los judíos. Esta vida eterna no solamente está abierta para algunas personas en concreta. La vida eterna está abierta para cualquier persona que toma la decisión de poner su fe en Cristo Jesús. No importa si eres judío, no importa de dónde vienes, pero si pones tu fe en Cristo Jesús, Dios te regala la salvación en Cristo Jesús. Y es totalmente libre, sin ningún coste para nosotros, porque Dios ya pagó el precio por nuestra salvación, por la muerte de su Hijo. Así que hablando a la multitud así, la multitud le pidió eso a Jesús: Señor, danos siempre este pan. Cuando Él les dijo que Él es el pan que proviene del cielo, cuando Él les dijo que yo soy el pan que proviene del cielo, ustedes el pan que da vida, y ellos piden: Señor, danos siempre este pan. ¿Les suena esta solicitud? Cuando miramos la mujer samaritana, fue una metáfora que Jesús usó aquí, pero ellos no entendieron que era una metáfora. Así Pedro también habla de la misma cosa, que algunas de las cartas de Pablo son difíciles para comprender. Y como son difíciles para comprender, la gente hace doctrinas erróneas con esto, equivocadas a través de eso. Porque la gente mira las cosas de la manera superficial. Pero Jesús no estaba hablando de pan normal aquí. De la misma manera que cuando Él hablaba con la mujer samaritana, si lo podemos leer en Juan capítulo 4, de 13 a 14,
Y él le dijo a la mujer que cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pero aquí él está hablando de pan. En el otro, la mujer, él hablaba de agua. Metáforas que significan la misma cosa, que Jesús es el autor de nuestra salvación. Es Él quien da vida eterna. Y la mujer pensaba que Jesús hablaba de agua normal, como lo leímos. Y ella le dice a Jesús: Señor, dame ese agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Lo mismo que pensaban esta gente, que decían: Señor, darnos este pan que tú tienes, este pan que da vida, este pan de vida eterna, para que nosotros no tengamos más hambre. Pero simplemente Jesús estaba hablando metafóricamente. Él no estaba hablando en sí que Él era el pan vivo. Y vamos a ver que eso causó mucha tensión, aún peor de todo eso. Que la gente, porque Jesús hablaba no solamente de pan, pero hablaba de su carne, que su carne, la gente debería comer su carne, y la gente debería beber su sangre. Para el judío, eso sí que es una abominación. Decirle a comer carne de un ser humano y a beber la sangre de una persona es abominación. Y si seguís leyendo Juan capítulo 6, y lo vais a ver, que ellos dicen: pero eso no es el Jesús que a José su padre conocemos y a María su madre. ¿Qué quiere decir? Que para mí, porque mucha gente cuando hablan de la vida de Jesús, dice que José ya estaba muerto cuando Jesús empezó su ministerio. Son suposiciones. Pero en este mismo Juan capítulo 6, Juan nos hace entender que José aún seguía con vida cuando Jesús hacía su ministerio. Pero él no tenía ningún papel como María en la vida de Jesús. Porque ellos más adelante se quejarán. Que ¿por qué este hombre viene y nos dice que él viene del cielo? ¿Acaso no es el varón que vive aquí en el hospital? O el varón que vive aquí, justo aquí arriba, conocemos a su madre y a su padre. ¿Cómo puede decirnos que vienen del cielo? La mala comprensión de la palabra de Dios, hermanos, o la mala comprensión de las enseñanzas de Jesús puede desviarnos totalmente a un error y nosotros nunca volvemos atrás. Pero hay una cosa que tengo bien clara. La palabra de Dios dice mismo, Dios mismo dice en Ezequiel 18:23, que Él no se agrada si un pecador muere en sus pecados. Quiere decir que si una persona pide comprensión de la palabra de Dios y que quiere de verdad conocer al Señor, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Es una metáfora, que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados y dejar que la persona perezca o que se muere de falta de conocimiento de quién es Él. Si queremos conocer a Dios a través de las Escrituras, Él nos va a revelar esas verdades que nosotros no conocemos. Sabremos que es una metáfora, como en este caso. Él está hablando metafóricamente. No está diciendo que Él es el pan verdadero. Él acaba de alimentar a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Así que está uniendo lo que Él había hecho con una realidad espiritual que esta gente no entendían, diciéndole que ellos tenían que poner su esfuerzo más y no buscar cosas materiales, temporales de este mundo, sino desear la vida eterna que Él podía dar, que Él es este alimento espiritual que Dios mandó desde el cielo, que puede alimentar a la gente y darle vida eterna. La pregunta después de todo eso es: ¿acaso Jesús hará alguna señal? Porque esta gente pidieron señales. Enséñanos algún señal para demostrar que tú vienes de Dios o que tú eres el Hijo de Dios, para que nosotros creemos. Recuerda una cosa: esta gente estuvieron en el templo, algunos de ellos estuvieron en el templo cuando Jesús sanó al hombre que llevaba 38 años paralizado. Casi todos ellos estaban en este monte cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y ahora en Capernaum ellos están pidiendo una señal para que Jesús les revela una señal para demostrar si de verdad Él es el Hijo de Dios. Ellos quieren una señal para demostrar que Él es el Hijo de Dios. La pregunta detrás de todo eso es: ¿acaso Jesús se va a someter a su deseo de ellos? ¿Acaso Él va a hacer que se produzca algún milagro para hacerle creer? Escucha bien, hermanos, Dios no es temedor de hombres. Dios no anda conforme a nuestra voluntad. Dios anda conforme a su voluntad. Pero la pregunta que vamos a ir haciéndonos
es qué podemos hacer nosotros en nuestro tiempo, con todo lo que aprendemos de Jesús. ¿Qué podemos hacer con esas enseñanzas en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos aplicarlas en nuestras propias vidas para vivir la vida cristiana que Dios quiere que nosotros vivamos? Jesús es el pan que proviene del cielo, que da vida eterna al mundo entero. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para la iglesia? ¿Qué significa eso para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué tipo de vida eterna da Jesús? ¿Una vida eterna que vale la pena de verdad tenerla? ¿O una vida eterna que no vale la pena para nada tenerla? ¿Acaso las enseñanzas de Jesús están cambiando y transformando tu vida? Son preguntas que me gustaría que reflexionamos sobre ellas. Y preguntarnos, ¿acaso Jesús volverá a multiplicar más panes y peces o cederá a las demandas de esta multitud para hacer los milagros tal como Moisés hizo? Ellos querían ver los milagros que Moisés había hecho en la persona de Jesús. Porque Dios había prometido, antes de despedir a Moisés, Moisés dijo que Dios mandará y levantará un profeta entre ellos como él. Así que ellos sabían que la persona que vendrá como Moisés hará los mismos milagros que hizo Moisés. O descenderá fuego del cielo como lo hizo Elías. O hará muchas cosas. Pero lo que no saben es que el propósito de Dios no es el propósito del hombre. Dios obra de manera diferente. Que si el Señor lo permite, seguiremos el próximo domingo para intentar comprender qué es lo que Jesús va a hacer y qué es lo que pasará con esta gente, qué será la reacción de ellos y cómo podemos aplicar toda la enseñanza que Jesús les va a dar y cómo podemos aprender de la reacción de ellos y aplicarla en nuestras vidas para vivir nosotros mismos de la manera que a Dios le agrada. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Jesús es el pan de vida que descendió del cielo y da vida eterna al mundo. Son palabras que para nosotros, si lo tomamos literalmente, podemos pensar en otras cosas y desviarnos de tu palabra. Por eso, Señor, queremos aprender de tu palabra despacito, según nuestras capacidades, para poder llegar a comprender tu maravilloso plan de salvación y disfrutarte después de haberte conocido tal como eres. Queremos estar completos y satisfechos en Jesús, Señor. Queremos estar completos y satisfechos en Jesús. Queremos comprender cada palabra que salió de la boca de nuestro Señor, lo que Él quiere decir. No es lo que dicen otros estudiosos, pero lo que Jesús nos está diciendo a nosotros. Por eso, Señor, Juan capítulo 6, queremos asimilarla, queremos comprenderla, queremos aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Padre, a no apresurarnos en estudiar tu palabra, pero a tomar el tiempo necesario a llegar a conocerte a través de cada palabra, cada letra, para gloria y honra de tu nombre y para nuestro propio beneficio. Gracias por el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén.